Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al canal y bienvenidos a un nuevo caso. El caso que traigo hoy es uno de esos casos en los que se completa la información con varios testimonios, entre ellos el del culpable. Hoy venimos a hablar del condenado a muerte Justin Dickens. Yo, sin nada más que agregar, destripemos este caso. En 1995, Justin Dickens es condenado a pena de muerte cuando solamente tenía 17 años. También hay que tener en cuenta que él jamás negó lo que había pasado aquel día, pero sí que dice que hay partes de la historia que no son como se han contado y que falta información. Que las cosas no pasaron como lo contó la fiscalía. Y con la primera información que comenzamos de este caso es con la del testimonio de Justin Dickens. Justin Dickens nació en Amarillo, Texas, en julio de 1976. Nació en el 7º mes del embarazo porque su madre consumía cocaína. Sus padres tenían una relación conflictiva y se separaron cuando él tenía 13 años. A partir de ahí, todo en su vida se complicó. Su madre y él salían a la calle a delinquir. Para sus 13 años, su madre seguía consumiendo cocaína y en ese momento también era indigente. Cometían robos en tiendas juntos, se drogaban juntos y eran arrestados juntos. Cuando tenía 15 años, conoce a Dallas Moore, que era un tatuador local. Lo conoce porque él, junto con un amigo, habían robado marihuana y fueron hasta la casa de Dallas Moore para ver si quería comprársela. En esa casa también había cocaína por todas partes. Justin no quiso inyectarse, porque como su madre era adicta a la cocaína, él ya había visto lo que las agujas le hacían a las personas. Pero Dallas le dijo que era una cuestión mental, no física. Al final, Dallas le convence, pero en vez de inyectarse la cocaína, la inhaló. Justin Dickens define a Dallas como encantador, charlatán y hábil, que cuidaba a quienes eran más jóvenes que él y los tenía cerca suyo. O al menos eso era lo que pensaba al principio. Como Justin todavía era un niño adolescente que sufría la falta de un padre, se acercó a él y comenzó a lavarle el cerebro. Dallas Moore estaba prometido con una chica llamada Marta, y ambos eran adictos a la cocaína. Hasta que llegó un día en el que Justin Dickens estaba con Dallas. Ambos estaban bebiendo y al final Dallas consiguió convencer a Justin de que se inyectase la cocaína en vena. Una vez que probó esto, ya nunca más inhaló. Ya todo lo que consumía era por vena. En marzo de 1994, ya con 17 años, había pasado junto a Dallas, Marta y más gente una semana entera de fiesta, rodeados de cocaína y bebida. Dallas perdió el conocimiento y mientras, Marta, su prometida, le quitó una dosis de cocaína de su bolsillo y la consumió. Antes de que Dallas se despertase, Marta entró en pánico, pensando en las consecuencias de lo que había hecho. Le pidió a Justin y otro amigo de Justin que le llevasen a vender la droga para consumir dinero y poder pagarle a Dallas lo que le había quitado antes de que se despertara. No consiguieron venderla y los tres se consumieron la cocaína que habían robado. En la última parada que hicieron los tres antes de dejar a Marta en su casa, se enteraron de que Dallas se había despertado y de que estaba buscándoles por todas partes, y que llevaba un arma. Cuando Dallas encuentra a Justin, son más o menos las 2 de la madrugada. Justin estaba durmiendo en el sofá de la casa de su amigo, y cuando se despertó se encontró con un cuchillo en la garganta. Dallas estaba con Eddie Ramos, un drogadicto local. Ambos se pusieron a hablar de cómo iban a matar a Justin. Cuando el amigo de Justin entró al salón, Dallas comenzó a golpearlos con un arma y después les dijo que les siguieran hasta su casa, hasta la casa de Dallas. Cuando llegan a la casa de Dallas, Dallas le echa toda la culpa a Justin y le dice que le va a devolver el dinero llevándose a Marta a prostituirse. Justin, ante el miedo que le tenía Dallas, le dice que sí, que no hay ningún problema, que se llevaría a Marta en ese mismo momento a prostituirse hasta que consiguieran recuperar el dinero que costaba la cocaína que le habían robado. Pero en el momento que dijo esto, Dallas le da un golpe en la nariz y le deja medio inconsciente. Y le dice, ¿dejarías que Marta se prostituyese? Le dijo que el dinero lo iba a tener que conseguir él por sus propios medios y señaló un pasamontañas que tenía colgado en la pared diciéndole
que eso era lo que él utilizaba cuando se metía en problemas o cuando tenía deudas para conseguir solventarlas. Y le dijo: no me importa cómo, pero recuperas mi dinero. Justin y su amigo salen con la camioneta de su amigo y se va donde sabe que puede encontrar un arma, que es la casa de su bisabuelo. Cuando consigue el arma, le dice a su amigo que pare la camioneta, que necesita tiempo para pensar qué es lo que va a hacer para recuperar el dinero. El amigo le dice que conoce un lugar cerca de la casa de sus abuelos donde pueden ir a atracar. Así que cruzan Amarillo y llegan a la tienda de empeños y joyas Muhlenberg. En la tienda estaba el dueño, Jim Jacobs, y un cliente, Francis Allen Carter. Justin Dickens explica en su testimonio que toma la decisión de entrar a robar porque es más el miedo que le tenía en ese momento a Dallas que el miedo que le tenía a la ley. Cosa que puedo llegar a entender porque tenía 17 años, realmente no sé hasta qué punto él era consciente de las consecuencias legales que le llevarían a cometer el atraco. Estaría más asustado por lo que Dallas le pudiese llegar a hacer. Así que Justin toca timbre en la joyería para que le abriesen. El dueño mira la puerta y le abre. Justin le dijo al dueño que se iba a casar y que quería mirar anillos. En ese momento, el dueño de la joyería y Francis Allen Carter se dieron la vuelta y le dieron la espalda a Justin. En ese momento, Justin saca el arma y les apunta diciendo: «Al suelo, esto no es broma, los voy a matar». El dueño de la joyería, Jim Jacobs, se echa al suelo en un lugar desde donde Justin no le veía, y Francis Allen Carter se tumba entre los dos mostradores mirando fijamente a Justin a unos centímetros de él. En ese momento Justin cuenta que está bloqueado, que no sabe cómo continuar el robo, así que Allen Carter aprovecha y tira a Justin al suelo agarrándole de los pies. Levanta a Justin y lo arroja contra la pared. Justin se defendió sujetándole de los hombros y le pegó un tiro que le dio en el torso. Justin se desliza hacia abajo pegado a la pared, con el arma apuntando hacia arriba. Allen Carter se inclinó hacia Justin y tocó el barril del arma, tiró hacia arriba para quitársela y el arma se disparó y atravesó la mano de Allen Carter dándole en la frente. El dueño de la joyería salió corriendo por la puerta lateral. Justin intentó salir por la puerta principal, disparó las últimas 2 balas en la cerradura de la puerta, pero falló y comenzó a intentar abrir la puerta a golpes, pero aún así no pudo salir. Al final, consiguió salir por la puerta trasera y vio que su amigo se estaba yendo con la camioneta sin él. Así que echó a correr pensando que no podía creer que había matado a alguien. Ni siquiera le importaba qué pasaría con él. Estaba en estado de shock. 3 días después del asesinato, Justin Dickens fue arrestado por el Departamento Policial de Amarillo. Su interrogatorio quedó grabado, donde le dijeron que su amigo le había delatado y había contado todo lo que había pasado. Justin cuenta que en ese momento se agarró la cabeza y se puso a llorar, diciendo: «Lo siento, no era mi intención matar a nadie». En el juicio de Justin, el fiscal James Foran presentó al jurado una versión diferente del día del asesinato. Para él, Justin Dickens era un individuo irascible, que sufría de una especie de complejo napoleónico, que sabía que no era alto, así que para compensarlo, se pavoneaba e intentaba mostrarse como un tipo duro y peligroso. Tampoco cree que cometiese el asalto por miedo a Dallas. Piensa que le tenía mucho más miedo a la humillación de que otra persona le tumbase y le redujese que a la paliza que le podría llegar a dar Dallas. También hay que decir como dato, pienso que es importante, que este fue el primer caso importante, grande, que llevó este fiscal. Lo digo porque he visto en muchos casos cómo los fiscales, por conseguir el caso, mienten, engañan y hasta falsifican pruebas. De hecho, este fiscal piensa que Justin pierde los papeles en el atraco en el momento que es derribado por la otra persona y se ve humillado. Para el fiscal, Francis Allen Carter en ningún momento se enfrentó a Justin, en ningún momento intentó quitarle el arma. Él dice que para él, porque tampoco tiene pruebas porque esa persona está fallecida, que para él lo único que quiso fue intentar convencer a Justin de que no disparase, de que se arrepintiese de lo que estaba haciendo y de que se fuese. Vamos a hablar sobre quién era Francis Allen Carter, la víctima.
A Francis Allen Carter le definen como un hombre complejo, dinámico, interesante, conflictivo y aplicado, que amaba a los niños. Trabajaba de profesor en una escuela, ayudaba mucho a los niños, sobre todo a los más desfavorecidos. Quería que todos fueran iguales. Reconocía a los niños más indefensos y les ayudaba. No permitía que ningún niño fracasara. Algunas de las personas de su entorno cuentan que no se imaginan a Francis Allen Carter intentando quitarle el arma a Justin Dickens, que no le ven en una confrontación cuerpo a cuerpo, que le ven más como intentando convencerle para que deje de hacer lo que está haciendo, para que suelte el arma y se vaya. Para poder evitar la pena de muerte, el abogado de Justin Dickens tenía que intentar convencer al jurado de que su cliente disparó mientras estaba peleando con la víctima, que no fue a sangre fría. El abogado de Justin Dickens cuenta que cuando lo conoció no le dio la sensación de que fuera una persona problemática, sino más bien pausada, tranquila y poco conflictiva. Justin se declaró culpable de homicidio culposo voluntario y robo, que era una ofensa menor incluida como parte de los cargos en su contra. El abogado de Justin Dickens cuenta cómo el señor Jacobs, el dueño de la joyería, fue testigo presencial de lo que ocurrió, pero no firmó su declaración. Según el abogado, porque el fiscal no la aprobaba y tampoco declaró lo que vio en el juicio. Según el abogado de Justin, la policía no hizo ningún tipo de comprobación en la escena del crimen del trayecto de las balas ni la distancia. Pero según el fiscal, en el juicio, él dice que sí, que se hacen ese tipo de pruebas que corroboran que Justin Dickens no estaba cerca de su víctima cuando disparó. Eso es lo que dice el fiscal cuando da su testimonio en el documental. Pero el abogado de Justin dice que no se presentó ningún tipo de prueba y de hecho no les dejaron a ellos tampoco presentar ese tipo de prueba en el juicio. Y según el abogado de Justin, la policía no quiso hacer este tipo de pruebas porque la policía no trabaja para los abogados defensores, trabaja para la policía. En el juicio tampoco fueron a declarar ni Dallas ni Martha Moore. De hecho, la defensa quiso llevar a varios testigos, pero fueron incapaces de localizarlos. Todos desaparecieron. Dallas Moore tenía una hija anterior con otra mujer llamada Chante Moore. Chante y Justin habían coincidido en el colegio de verano. Describe a Justin como un chico de campo que solo pensaba en cazar cerdos y arcos, que era un chico un poco salvaje. Dallas Moore conoció a la madre de Justin a través de las drogas, y ella conoció a Justin en la casa de Dallas Moore, en la casa de su padre. Describe a su padre como alguien muy carismático que atrae a la gente. De hecho, lo llega a comparar con Charles Manson, pero más amigable, con el don de conseguir que los demás hagan lo que él quiere. Desde que ella era pequeña, su padre entraba y salía de la cárcel, y cada vez que salía, lo hacía empeorando. Los últimos 8 años, Dallas Moore estuvo fugitivo. Llegó a allanar la casa de una mujer de 83 años, la ató y la agredió. Estuvo en busca y captura, y cuando consiguieron arrestarle en el condado de Potter, Texas, se enfrentó a 5 cadenas perpetuas por cargos no vinculados al crimen de Dickens. Vamos a conocer el testimonio de Dallas Moore, de lo que pasó aquel día. Da el testimonio para el documental, pero recordemos que no fue al juicio a dar su testimonio. Dallas Moore ya comienza su testimonio diciendo que todos quieren hablar de él, que en el juicio contra Justin Dickens él era la estrella del show. Dice sobre sí mismo que es una persona que no miente, que siempre dice lo que piensa. Cuenta que conoció a Justin Dickens por su hija, cuando la hija cuenta que le conoció en casa de él, que él ya estaba allí con su madre que iba a comprar cocaína a Dallas Moore. Dice que Justin Dickens era una porquería de chico que le provocó muchos problemas, que estaba enamorado de Martha, su mujer, y que ambos le robaron la cocaína de su bolsillo. Pero la versión que cuenta de lo que pasó cuando encontró a Justin aquella noche varía mucho de lo que cuenta Justin. Él dice que apunta a Justin con un arma en la cabeza y le dice que iría a casa de Martha a disculparse por lo que le habían robado, y así saldaría sus cuentas, pero realmente eso no tiene ningún sentido. También niega
que él tuviera un pasamontañas y que le dijera a Justin que se lo llevase y arreglase cuentas. Que nunca le dijo a Justin lo que tenía que hacer, que nunca le dijo que tenía que devolverle el dinero de la cocaína que le habían robado. Sí acepta que le dijo que se llevase a Marta a prostituirse para devolverle el dinero y que cuando Justin dijo que sí, le pegó una paliza. Y que para él, en ese momento, con la paliza que le dio, ya habían saldado cuentas, que en ningún momento le exigió recuperar el dinero. Que le echó de su casa y le dijo que nunca más volviese por allí. Y que según él, Justin decidió asaltar la joyería para impresionar a Marta, porque estaba enamorado de ella. Vamos a conocer el testimonio de Marta, que para mí es fundamental en esta historia. Comienza su testimonio asegurando que no se droga desde 1997, que en la actualidad es madre de 7 hijos y trabaja con personas con trastorno límite de la personalidad. Y asegura algo muy importante, que es que ya no le tiene miedo a Dallas Moore. Recordamos que ella tampoco declaró en el juicio de Justin Dickens, y de hecho ella jamás ha hablado de lo que pasó esa noche hasta el día en que se grabó este documental. Cuenta que cuando conoció a Justin le pareció más pequeño de lo que realmente era. Le recuerda inocente y con muchos problemas. Marta conoció a Dallas Moore después de que éste pasase 10 años en la cárcel en Missouri. Esto hacía que para ella Dallas pareciese todavía más interesante. Él era el mayor de todos. Confirma que fue ella la que le robó la cocaína a Dallas mientras dormía y que fue ella quien lo durmió con Valium para poder robarle. Corrobora que tanto ella como Justin y el amigo de Justin estaban asustados de las consecuencias que iban a sufrir cuando Dallas se diese cuenta de que le había quitado la cocaína, y que no entiende por qué le echó toda la culpa a Justin. También confirma la parte de la historia del pasamontañas y dice que es cierto que había un pasamontañas en la pared y que le dijo que lo cogiera, que era lo que él utilizaba para saldar sus deudas. Y ella afirma que Justin Dickens fue a asaltar la joyería para poder devolverle el dinero a Dallas del miedo que le tenía, que nunca fue su intención agredir ni hacer daño a nadie. Y ahora vamos a conocer el testimonio de Jim Jacobs, el dueño de la joyería, que me parece canelita en rama. Os cuento, en el juicio el testimonio de Jim Jacobs apoya a la fiscalía, apoya que Justin Dickens dispara a distancia, que dispara a sangre fría a la víctima. Y su testimonio fue definitivo para condenar a Justin Dickens a pena de muerte. Jim Jacobs no vuelve a hablar del tema después del juicio y 20 y tantos años después se ofrece para hablar en el documental. Cuenta que conocía a la víctima porque, aparte de ser profesor, compraba y vendía joyas y que eran buenos amigos. Que ese día estaban en la tienda, que cuando abrieron la puerta a Justin Dickens, mientras estaban distraídos, este sacó el arma y dijo: «Esto es un robo, al suelo». Se echaron al suelo y Justin les dijo: «Sepárense». Y de repente Alan Carter se levanta del suelo del otro lado del mostrador y agarra a Justin. Intentó quitarle el arma cuando se disparó, y ese fue el primer disparo. El segundo fue cuando Alan Carter estaba intentando empujar el arma para alejarla de él, y ahí le atravesó la mano y le dio en la cabeza. Y en ese momento él se escapa por la puerta de atrás. Me quedo sin palabras. Él en el juicio dijo que estaban a distancia, apoyó a la fiscalía, y aquí en el documental está diciendo que no, que estaban teniendo un forcejeo cuando el arma se dispara. De hecho, le ponen para que escuche el testimonio del fiscal, el testimonio que dio en el documental, donde dice que estaban separados, que había pruebas de balística que decían que estaban separados, que Justin Dickens disparó a sangre fría. Y Jim Jacobs, el dueño de la joyería, responde: «Estoy seguro que el fiscal del caso es un gran profesional, pero no entiendo por qué intentó agregarle palabras a los hechos que yo estaba narrando, porque Allen estaba intentando quitarle el arma a Justin cuando ocurrieron los disparos. Pero por más que él quiera echarle toda la culpa al fiscal porque él ahora tiene remordimientos de conciencia, es evidente, él fue el que testificó en el juicio lo que el fiscal le dijo que testificara. Y por culpa de él se condenó a muerte a Justin Dickens. Y ya por último le ponen a Justin Dickens la grabación de Marta,
donde admite lo del pasamontañas y lo de Jim Jacobs, reconociendo que Alan Carter estaba forcejeando con él cuando disparó el arma, lo que hubiese cambiado la sentencia, donde pasaría de pena de muerte a cadena perpetua. Y Justin Dickens acaba diciendo que eso es todo lo que quería escuchar. Lo que pasó, 100% real. Lo que no se escuchó en su juicio. Pero al final, un fallo federal que prohibía la pena de muerte en el momento del delito para menores de 18 años evitó que Justin Dickens fuera ejecutado en el 2005. Después de pasar 10 años en el corredor de la muerte, le dieron cadena perpetua, con un plazo mínimo de 40 años. Será elegible para la libertad condicional en el 2034. Bueno, ya está aquí el caso de hoy. ¿Qué pensáis? ¿Qué opinión tenéis sobre todos los testimonios y qué conclusión habéis sacado? Yo tengo que decir que parto de la base de que evidentemente cuando somos adolescentes o adultos cometemos muchos errores que están basados en nuestro pasado, en nuestra niñez y en las decisiones sobre todo que toman nuestros padres con respecto a nosotros. Y cómo nos vemos influenciados por sus vidas, por sus decisiones, sus vicios y todas sus cosas. Cómo nos influye a la hora de crecer y de tomar buenas o malas decisiones. Él evidentemente tomó una mala decisión, se le fue de las manos cuando la otra persona le confrontó e intentando quitarle el arma se debió de disparar. No sé si lo hizo a posta o el arma se disparó. El caso es que cometió un error y está pagando por ello. ¿Vosotros qué pensáis? Yo me voy despidiendo, os dejo por aquí mi carita para suscribiros, activar las notificaciones para que os llegue siempre o casi siempre que subo contenido y por aquí os dejo algún vídeo por si queréis conociendo un poquito más los casos del canal. Yo por lo demás me despido y nos vemos en el siguiente caso. ¡Chao!